Y ahora resulta que González y la oposición venezolana son el blanco, los hazmerreíres en España. Y es que el canal de La Sexta se atrevió a mostrar una ácida crítica ante la situación de estos personajes. Así pues, se ve que no todos tragan entero la narrativa hegemónica. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. En especial al candidato perdedor. Edmundo González Urrutia, quien se ha vuelto un eco incesante de risas y mofa y que más que señalar una anécdota pasajera, deja al descubierto la crónica de una oposición que ha sido incapaz de presentar un frente coherente dentro y fuera de Venezuela. Lo más humillante es el contexto en que esto ocurre. Un simple sketch en uno de los programas de televisión más populares de España, La Sexta TV. Allí, en medio de risas y aplausos, un imitador de Nicolás Maduro, el mismo hombre al que González intentó desafiar, cantaba una melodía mordaz. Se trata de una melodía que utiliza la música de la reconocida canción de la famosa agrupación de salsa puertorriqueña, El Gran Combo de Puerto Rico, No hay cama para tanta gente, pero con una letra modificada. Se convertía en una oda a la burla de la oposición venezolana y sobre todo, la que se ha ido a radicar en España. Es así como la letra modificada de la canción reza lo siguiente: a Edmundo yo le he ganado y él se ha venido a Madrid para un tremendo festín que Ayuso le ha preparado. Dice la letra, en una clara alusión directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la polémica huida de González a España. Pero más adelante, la ácida letra se lanza también contra el resto de los pseudo líderes opositores que viven en lujosas zonas de la capital española y colocan al resto a manifestar, diciendo lo siguiente: empieza a haber mucho ambiente. Leopoldo vive en una gran vía, Ledesma por la Latina, y no hay casas para tanta gente, y ellos vengan con las actas. Y como si fuera poca la burla, coronan con el estribillo candente de la canción coreando lo siguiente: Edmundo, que te calles. Leopoldo, que te calles. Feijóo, que te calles. Ayuso, que te calles. Así entonces, la imagen de González Urrutia en la televisión española no solo es una de un hombre que ha sido derrotado en las urnas, sino también en el terreno simbólico. Su aparición en el sketch de La Sexta TV se convirtió en el clímax de una carrera política marcada por fracasos, cada uno más estrepitoso que el anterior. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Bien, gracias, Ivette. Un saludo para ti también. Bueno, si algo faltaba a Edmundo González Urrutia para completar esa espiral vergonzosa que está transitando en su caída, simbólicamente hablando, ¿no? Desde que huyó de Venezuela para asilarse en España. Bueno, apareció ahora ese programa humorístico de La Sexta TV que ridiculizó al opositor venezolano, convirtiéndolo en centro de, yo te diría que de irónicos chistes de ese imitador del presidente Maduro. Y según lo narrado, bueno, no voy a repetir lo que se dijo ahí, pero probablemente al elegir España como país receptor para su placentero asilo de toros y panderetas, porque parece que él cree que va a disfrutar de todo eso allí. Bueno, el venezolano no imaginó ni por un instante que iba a ser objeto de esas bromas tan ácidas con tinte político como los de La Sexta TV, que es un canal de televisión que tiene una variedad informativa en su programación, incluye noticias, debates, documentales, pero también ofrece entretenimiento a los televidentes y esta vez ha escogido a Edmundo para bufonearlo de esa manera. La verdad que es una pena. Bueno, pero si él pensaba que el pueblo español en su totalidad iba a recibirlo con aplausos o con alfombra desplegada, bueno, me parece que se equivocó porque en tierras ibéricas no todo el mundo comulga con el pensamiento de derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me refiero a Isabel Díaz Ayuso.
una figura polémica en el espectro político español, una manipuladora serial que ha polarizado fuertemente con el presidente Pedro Sánchez, a quien ha acusado ella de llevar al país a la ruina y querer perpetuarse en el poder. Pero lo más mordaz que hizo en meses recientes Díaz Ayuso, y no sé si te recordarás, fue desafiar al primer mandatario español cuando en ocasión de la visita del liberal Javier Milei, el presidente de acá de Argentina, que apareció allí sin que fuera invitado oficialmente ni nada. Bueno, pues Milei, ¿qué hizo en ese país? Se apareció y para llevarle la contraria a Sánchez, Díaz Ayuso acogió a Milei, que había proferido gravísimas ofensas en contra del honor y la moral de Sánchez y de su familia. Y aún así, esa dirigente madrileña, para duplicar su apuesta, le entregó la medalla internacional de Madrid al liberal. Bueno, eso provocó que la izquierda lo denunciara, o sea, la denunciara a ella porque no cumplió con los requisitos que están establecidos para las condiciones para recibir esa condecoración, y la acusan a ella de promover un enfrentamiento también con Sánchez. Imagínate, Ivette, que Díaz Ayuso, cuando se enteró que el venezolano se asilaba en España, se frotó las manos porque ella dijo, como quien descubre una nueva presa para su manipulación política. Una mujer que ha tenido fuertes encontronazos con más de un dirigente o político español, aunque su adversario más poderoso se sabe que es Pedro Sánchez. Entonces se dio el gusto de expresar que sería un honor para ella recibir a Edmundo González, ex candidato presidencial de la oposición venezolana, en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, a donde llevó también al desequilibrado mental, mostrándole su apoyo incondicional a González y brindarle protección y resguardo en España. Oiga esta frase que es importante: protección y resguardo, de eso vamos a hablar más adelante. Porque, bueno, ese es su pensamiento de derecha, pero hay que decirle a la señora que su protección a González Urrutia le está fallando, porque ya los medios televisivos están dando cuenta de él, ya él cayó en el matadero, como se dice figurativamente, a quienes son objeto de chistes o burlas de esa naturaleza, donde colocan al anciano en posición ridícula, justo cuando está inmerso en una fogosa campaña buscando apoyo internacional. ¿Qué te parece? Así es. Perdón. Así es, Margarita. Es que desde que pasaron las elecciones el pasado 28 de julio en Venezuela, pues se ha venido tejiendo toda una serie de novelas, digámoslo así, alrededor del tema de la oposición. El mismo día de las elecciones, Edmundo González se ocultó en la embajada holandesa sin ninguna razón, porque en ese momento pues no se habían emitido resultados oficiales todavía, no se ha completado el asunto, pero él estaba allá. Y luego se anunció su salida para España solicitando un asilo que ha tejido toda serie de especulaciones, ¿no? Desde que España hizo una negociación con Venezuela, aunque el mismo ministro de Exteriores en Venezuela, en España dijo que no, que eso no había sido así, porque González pidió el asilo de manera voluntaria, como siempre con el argumento de que podía ser blanco fácil para la postura del régimen. Aclaremos una cosa, Margarita, para nuestra audiencia. Nosotras hablamos del régimen entre comillas, ¿sí? Esta es la palabra que utiliza la oposición para referirse al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotras en el análisis no estamos utilizando la palabra régimen de manera directa. ¿Por qué lo refiero? Porque en días pasados recibimos unos comentarios de un espectador en los que nos acusa de estar siendo incoherentes con este tema y que estamos pues yéndonos en contra de precisamente del gobierno venezolano, lo cual no es así. Estamos haciendo un
análisis alrededor de todo el esquema y de todo el escenario que nos compete. Entonces, aclarado esto, la oposición venezolana siempre ha puesto la figura de Maduro como precisamente un dictador, un autoritario, y esa misma narrativa se ha ido a otras latitudes, empezando por Estados Unidos, que es el promotor de todos estos movimientos, y en España, pues la oposición es la ultraderecha, partidos como Vox, como el PP, que han estado siempre utilizando de manera oportunista todas las situaciones en Latinoamérica para ellos tratar de ganar adeptos y obviamente mantener su manipulación mediática. Entonces, en este sentido, yo veo que está saliendo al tiro por la culata, Margarita, porque un canal como La Sexta, que es un canal de España, es un canal donde, como tú bien lo dices, hay diferentes tipos de programas. Este programa en específico es el intermedio y lo dirige o lo conduce más bien un humorista, un comediante, y en este punto hicieron este sketch y sorprende cómo se atrevieron a tanto. ¿Cómo se atrevieron a qué? A mostrar a un Nicolás Maduro que está triunfante y les canta la tabla de una manera bastante particular a esa oposición que está viviendo en España y de quién, ¿no? Porque no están viviendo en una condición de asilo normal. Generalmente el que es asilado tiene muchas limitaciones. Estos personajes no, ellos viven como reyes. Y lo hemos visto en todos los esquemas, en Leopoldo López, en Enrique Capriles, en el mismísimo Juan Guaidó, que está en Miami feliz y contento después de todo lo que se sonsacó. Entonces, en ese punto, Margarita, es sorprendente que un canal como La Sexta se lance a hacer esta crítica ácida con este tipo de esquema. Vamos a ver en primicia para nuestro canal ese video que para nosotros pues sería, o sea, está narrado en el video, en el primer corte que vimos, pero el original está aquí. Aquí lo tenemos. Tiempo hay dos Maduros en el plató del intermedio, el de siempre y Nicolás. Buenas noches de nuevo, señor Maduro. Veo que aparte del chándal también lleva unas maracas, una de dos. O va a crear una nueva modalidad de aeróbic bolivariano o nos va usted a deleitar con un tema, una canción o algo así, ¿no? Efectivamente, Wyoming, voy a dedicarle una canción a todos los venezolanos que están acá en España. Pues les recuerdo que han venido precisamente huyendo de usted. Esos siervos del imperialismo yanqui pueden estar tranquilos, porque cuando cojo estas maracas, soy un tirano, pero del ritmo. Un auténtico dictador de la sabrosura. ¡Música, maestro! Al mundo yo le he ganado y él se ha venido a Madrid para un tremendo festín que Ayuso le ha preparado. Aquí hay muchos exiliados, cada vez más disidentes. Empieza a haber mucho ambiente. Leopoldo vive en Gran Vía, le den más por la Latina. No hay casa para tanta gente. Y ellos vengan con las actas. Si he ganado con holgura, ¿dónde está la dictadura? Pandilla de tontolabas. Me da igual lo que me digan. A mí me quiere mi gente. Yo aquí en Madrid estoy de puente.
los exiliados están ya aquí empadronados. No hay casa para tanta gente. Edmundo, Leopoldo, Feijóo, Ayuso. La verdad que se parece bastante a Maduro, ¿eh? Escogieron muy bien el personaje porque tiene una fisonomía bastante parecida con Maduro. Y yo te digo, Ivette, que ese sketch televisivo lo que indica que al menos en lo que a reflejo mediático se refiere, las cosas no le están saliendo a pedir de boca a Edmundo González, tal vez por ignorar que los españoles no tienen pelos en la lengua y que muchos de ellos saben que el venezolano es un títere manejado por los hilos de la Casa Blanca, que él era solo una figura para colocar en la boleta, porque la interesada en sentarse en el sillón de Miraflores para servir a los intereses de sus mandantes en Washington no era otra que María Corina Machado. No obstante, el hombre no ha parado desde que llegó al exilio en España. Parece que tiene mucho dinero y o se quedó con buena parte de lo que recaudó en la campaña, porque fíjate que está desarrollando una agenda como si él fuera un primer mandatario. Según las fuentes que he consultado, González Urrutia se muestra muy activo en la escena política y diplomática, asistiendo a reuniones con líderes mundiales y hasta ha tenido encuentros con altos cargos en España y ha recibido invitaciones para visitar Alemania, Países Bajos y hasta la Comisión Europea. Ahora bien, lo que más llama la atención es la doble cara que tiene ese señor que le pidió clemencia a Nicolás Maduro, según palabras del propio presidente, y después tuvo el descaro de denunciar que fue forzado a firmar un documento que le permitiera salir al exilio en España. El gobierno de Maduro divulgó esa carta en la que González Urrutia se compromete a acatar el fallo de la Corte Suprema que certificó la reelección del gobernante bolivariano para un tercer mandato, como es de suponer. Bueno, no obstante, el opositor asegura que lo hizo bajo coacción para poder abandonar el país, desatando un torbellino político que, bueno, sacudió, ya sabes, medio mundo, y entre ese medio mundo España. Mira, por lógica, Ivette, yo creo que no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que aquí no me dio coacción ninguna. González Urrutia, a él no lo condujo nadie a la embajada, nadie lo llevó de la mano, ni le dijo súbete ahí que te voy a llevar allá, ni lo presionó. Fue por sus propios pies y tenía absoluta libertad para, caso tal de sentir que lo apremiaban, decir sencillamente que no. ¿Entendés? Bueno, imagínate que el documento de pedido de asilo lo firmó en presencia de representantes de dos países, del país emisor, que es Venezuela, y del país receptor, que es España, y lo hicieron en una embajada, frente a un embajador, con todas las garantías. ¿De qué coacción entonces está hablando él? Porque se llena la boca a través de su plataforma de las redes sociales, denunciando coacción, y dice que él sufrió eso para reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. Nadie lo obligó a nada de eso. Él podía haber dicho allí que no, pero bueno, fue por voluntad propia, como tú dices, por propia voluntad. Pero bueno, cada día se evidencia claramente el respaldo financiero, sobre todo, que él está recibiendo, porque para que pueda realizar una gira así por Europa, tiene que ser que lo estén, creo que, mira, ni un artista famoso lo tiene que calcular para que le den las cuentas y poder hacer una gira artística. Dime tú, una persona de tercera edad que no tenía ningún cargo importante en Venezuela, no era un empresario poderoso ni nada de eso, ¿de dónde saca tanta plata? Tiene que ser que lo están financiando y duro. Y bueno, él planea realizar una gira por varios países, como ya te decía, países europeos, para establecer contactos y transmitir la situación de Venezuela a nivel internacional. Y señalan las fuentes que se está moviendo también en el plano diplomático
que creo que es en todo caso lo mejorcito que él puede hacer, porque hace años que él fue embajador acá en la Argentina y sabe, bueno, al menos cómo moverse en ese ámbito, que le aseguren su exilio y a su familia. Pero bueno, esa responsabilidad deberían dársela a Díaz Ayuso, porque en definitiva ella fue la que le abrió los brazos a esa escoria, al igual que al que salió de acá a visitarla allá y le dio aquella medalla. Así que, bueno, que se ocupe ella entonces de la seguridad de ese señor y de su familia, porque me parece que es la única que está contenta con llevarlo a un lugar donde ya no hay más cama para tanta gente, como dice el video. Así es, Margarita. Pues mira que es bien interesante porque en lo único que están ahorita teniendo conceptos en común la oposición venezolana es en eso, en que se van al exilio pero a pasarla bueno. El tema lo dice por sí mismo, ¿no? López viviendo en la Gran Vía, el otro viviendo en el otro punto exclusivo. Tostándose al sol de Miami Beach. Exactamente, Guaidó en Miami Beach, y no creo que esté ahí en un barriecito pobre. No. Entonces, lo han hecho de manera descarada, lo han hecho de manera evidente, cómo se han ido utilizando los recursos precisamente que han ido solicitando. Aquí sabemos, lo de Guaidó fue lo más descarado porque se demostró que él había estado también metiendo sus manitas en la empresa de monómeros Colombo Venezolanos y parte de esos recursos son los que se llevó. Lo mismo con el tema del concierto en la frontera, todo lo que se recogió de donativos y todo esto desapareció en manos de estos personajes. Así que no es nada raro, Margarita, y lamentablemente sabemos también que la misma oposición hacia adentro está resquebrajada. En su momento supimos que, por ejemplo, no se hablaba un Enrique Capriles con María Corina Machado y era también como una ruptura también con López y con Guaidó, ¿no? Entonces, no hay una verdadera oposición que sea contundente, y como cada uno tiene sus propios intereses personales, Margarita, porque no se trata de vamos a luchar por la democracia en Venezuela, sino vamos a luchar por lo que a mí me conviene, por mis propios intereses, y como en el caso de María Corina, que ha sido férrea defensora de Estados Unidos y de las políticas sancionatorias contra Venezuela, o sea, contra su misma tierra, Margarita. Así que nada raro, nuestro pobre viejecito Edmundo González lo pintaron como un anciano. Me da pena, me da pena en serio, me da lástima, sí. Me da pena porque es un señor que está siendo manipulado y totalmente. No solo por María Corina Machado, sino por todos los que están detrás de ella, porque todo el mundo sabe que detrás de eso está la riqueza de Venezuela, es lo que están buscando. El posicionamiento geopolítico y estratégico que tiene Venezuela en esta región. Eso es lo que quiere Estados Unidos, eso es lo que quiere Occidente. Así es. Son cosas que superan a la figura, al ser humano, a la persona. Está más allá de todo eso. Es verdad, Margarita. Y como te venía diciendo, pues lo pintaron como el abuelito de 70 años que le daba de comer a los pajaritos, a las guacamayas. Muy bonito, sí, no, nadie tiene nada en contra de eso. Pero cuando yo veo las noticias, yo nunca vi a Edmundo González dar un discurso. Yo vi a María Corina Machado siempre alengando y haciendo pues el proselitismo de una campaña de la cual nunca fue ella la responsable. Eso fue una desventaja para él, porque si él hubiera dicho por lo menos algunos discursos, se hubiera subido en la camioneta y hubiera arengado un poco, todavía la gente decía, bueno, el opositor es él, pero nada, ella lo tapó por completo. La cortina fue ella y entonces le quitó legitimidad. Pero bueno.
Se dice que parte de la estrategia era que subiera González para eventualmente una renuncia o una salida, digamos. Sí, sí, él enseguida daba el paso al costado y entraba ella. Ese era el plan, pero le salió el tiro por la culata. Entonces ahora vienen los medios que uno consideraría un medio, pues yo diría que tradicional, como un canal como La Sexta, no es un medio alternativo, no es un canal de izquierda, ni mucho menos, es un canal tradicional. Es humorista. Y el humorista, el conductor es el Gran Wyoming, un stand-up bastante conocido en España. Pero sorprende, como dije al principio, la forma como abordaron el tema fue impresionante. Y mira cómo se desarrolla y la imagen que se proyecta. Ahí no están mostrando para nada un ataque a Maduro, están atacando directamente a la oposición y de una manera súper ácida. O sea, si yo soy de la oposición y veo eso, yo prefiero meterme debajo de una mesa. Además, si te das cuenta en eso de que aquí no hay cama para tanta gente, es un rechazo al exiliado, ¿eh? Es un rechazo, le están diciendo, ¿a qué viene si esto está lleno aquí ya? Pero bueno. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Nos conservaba la ilusión de liderar una causa internacional, González se ha convertido en el hazmerreír de la televisión española. ¿Pero qué llevó a esta situación? Parte del problema radica en la incapacidad de la oposición venezolana para presentarse como una alternativa creíble. La oposición ha estado marcada por divisiones internas y falta de coherencia estratégica. Algunos líderes abogan por diálogo, mientras otros apuestan por el camino de la destrucción. Esta incoherencia fue particularmente evidente durante los años de Guaidó, cuando la oposición, una vez más, fue incapaz de materializar su preciada meta. España, que en algún momento fue un aliado clave de la oposición venezolana, pero ha comenzado a distanciarse y en su lugar las relaciones entre Madrid y Caracas han tomado un tono más pragmático, en parte por el reconocimiento tácito de que Nicolás Maduro sigue siendo el líder legítimo de Venezuela. La oposición venezolana, que en algún momento fue vista como una fuerza capaz de desafiar al gobierno de Maduro, ahora es percibida como una entidad desorganizada, incapaz de articular un plan coherente tanto dentro como fuera del país. Y esto es precisamente lo que los medios españoles han reflejado en sus coberturas. La risa y el sarcasmo con lo que se ha tratado la llegada de González no son más que el reflejo de un desencanto generalizado hacia una oposición que ha perdido no solo la capacidad de influir en los asuntos internos de Venezuela, sino también su credibilidad en el escenario internacional. Para colmo, la presencia de Edmundo González en España ha coincidido con un momento en que la política española está particularmente polarizada. La figura de Isabel Díaz Ayuso, mencionada en el sketch de La Sexta TV, representa una franja de la política española que ha estado en constante confrontación con el gobierno central, lo que ha añadido una capa adicional de complicación para cualquier intento de la oposición venezolana de buscar apoyos en Madrid. Con todo esto en mente, no es de extrañar que González Urrutia haya sido recibido con tanta controversia e incluso burla por parte de los medios y el público español, pues su llegada no representa una amenaza para el gobierno de Nicolás Maduro, ni siquiera un desafío serio para la política internacional. Al contrario, su presencia en España es vista como un testimonio más de la ineficacia de una oposición que tras años de fracasos sigue buscando un espacio en el que pueda ser relevante y desde los medios españoles no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de hacer leña de este árbol caído. No lo pueden evitar. Son la burla de España. Lamentablemente ya quedó así, Margarita.
No hay forma de que ellos muestren otra cara. Han hecho muchas acciones torpes desde incluso antes de las elecciones, Margarita, porque tuvieron unos movimientos bastante cuestionables. El tema de las actas fabricadas allá en Estados Unidos, pues hay puntos. Eso fue el peor error que cometieron. Mira que los seguidores le venían creyendo, pero cuando vieron de dónde salieron las actas, dijeron, hasta aquí llegó el amor. Bueno, mira, desde luego que uno trata de no tomar partido por una u otra figura de la oposición venezolana, sobre todo porque nuestro análisis intenta ser lo más neutral posible, pero sí está claro que Edmundo González lo comparan con Juan Guaidó, no solo desde la comunidad de razones que los hicieron a ambos huir de Venezuela, porque como se sabe, a Guaidó se asiló en Estados Unidos, Edmundo escogió España, pero cuando la televisión española satiriza a González Urrutia exclamando como Guaidó, porque hacen esa comparación, los está emparentando en el fracaso de la oposición. Esa misma oposición que lideraba a Guaidó desde Estados Unidos y que sucumbió ante la falta de unidad, la división y la crisis de liderazgo, porque como bien tú dices, entre ellos no hay comunicación y no se llevan bien. Entonces, relacionan a González con Guaidó, porque a ambos la derecha les otorga el rango de presidente legítimo, en el caso de González, presidente interino a Guaidó. Siempre hay un presidente que no sea Maduro, para ellos, ¿no? Pero todos sabemos que ese apoyo internacional termina disolviéndose. ¿Ante qué? Bueno, ante la fortaleza del gobierno de Maduro y de millones de personas que apoyan la revolución dentro de Venezuela y que va a resultar muy, pero muy difícil desestabilizar un poder que ha demostrado una capacidad significativa para mantenerse en pie a pesar de todas esas sanciones criminales y la presión interna que ha habido en torno al gobierno. Y si algo emparenta hoy a González con Guaidó es lo que se viene para el opositor asilado en España, y es el desgaste y la desilusión. Eso es lo que le espera, porque se va a cansar de viajar por el mundo intentando hacer creer a la gente que él ganó las elecciones con esas actas que hizo en Estados Unidos, cuando tampoco pudo probar, pudo mostrar pruebas creíbles. Entonces, en definitiva, cometerá el mismo error de Guaidó de subestimar la capacidad de Maduro, que sigue avanzando con su proyecto de sacar a Venezuela realmente adelante, ahora con los ojos puestos en el bloque de los BRICS, donde se va a reír a carcajadas de las sanciones de los gringos, incluso si no les renuevan la licencia a Chevron. ¿Qué te parece? Pues Margarita, esto se está poniendo cada vez mejor. Sí, la última, pues lo otro que ocurrió, Margarita, no nos olvidemos de ese tema porque es bien importante, fue que hubo un pronunciamiento de un TSJ que fue ficticio y proclamó a Edmundo González, pero cuando esa persona, ese vocero, dijo que pedimos a nuestro Dios Todopoderoso que ilumine la mente de los magistrados, de María Corina Machado y del presidente Urrutia, el señor Urrutia. Imagínate eso. Y luego el TSJ original, el de verdad, se pronunció diciendo que pues el señor González Urrutia, como es el nombre de Edmundo González, no se había presentado a ninguna de las citaciones que tenía para mostrar los argumentos, ¿no?, del tema de los resultados electorales. Ahí mismo se confirmó el ataque cibernético masivo que tuvo el Consejo Nacional Electoral. O sea, todo eso fue parte de esas acciones que hablábamos hace un momento, torpes por parte de la oposición, que han dado como resultado una falta de credibilidad en ellos. Simple. Y además que Edmundo González se fue en desacato con ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,
porque no se presentó a ninguna de las audiencias donde sí fueron los demás opositores. Por respeto, incluso aunque no pensaran igual, aunque fueran adversarios políticos de Maduro, fueron los demás opositores allí, pero él no fue. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué coacción está hablando? Se fue hasta en desacato, que hasta podía quedar o recibir una sanción judicial por eso. Sin embargo, se fue como él quiso, que no, clemencia, pidió clemencia, bueno, ahí tiene. Allá se lo mandaron para el lugar donde ya no hay más cama para tanta gente. Bueno, hasta aquí este comentario de hoy, que ha sido bastante movidito, por cierto. Es como una saga de una telenovela, pero que sabemos que va a tener muchos más capítulos con los que quisiéramos compartir con ustedes, pero no sin antes agradecerles por los minutos que nos han regalado para escuchar estos comentarios. Sibeth. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estos episodios de análisis de noticias que nos llenan a nosotras para darles a ustedes la mejor información. Los invitamos a seguirse sumando como suscriptores de nuestro canal, miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande. Y los dejo entonces con la frase del día. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación se fundan en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Lo dijo Juan Domingo Perón. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.